Amable auditorio, soy Arturo Castrejón. Bienvenidos a nuestro programa hipotecario en Coldwell Banker Américas. El día de hoy estamos honrados con la presencia del licenciado Octavio Peña Miguel. Él es el responsable de la Notaría 52, es el notario, y tendremos una conversación sobre los impuestos relacionados en una compraventa de inmuebles. Y también otro tema muy importante es cómo nuestros familiares, amigos, paisanos que están en Estados Unidos pueden adquirir un inmueble desde allá en México. Me gustaría, primero que nada, saludarte, licenciado. Gracias, Arturo. Buenas tardes. Feliz año. Feliz año a todo tu programa y una felicitación a Coldwell Bank de Morelia. Muchas gracias, licenciado. Una breve semblanza del licenciado Octavio Peña Miguel. Él es abogado por la Universidad Iberoamericana, estudió en la Ciudad de México. También tiene diplomados en análisis político en la Universidad Latina de América, diplomado en Derecho Corporativo, Derecho Civil, Notarial por la Universidad Iberoamericana, Derecho de los Contratos por la Universidad Latina, entre otros. Tiene enormes relaciones con los bancos principales, BBVA, Scotiabank, HSBC, Santander, entre otros. Actualmente desempeña el cargo de secretario del Consejo de Notarios, también como consejero del Banco BBVA y consejero también de la Universidad Latina de América. Bueno, pues para entrar en materia, licenciado, con el tema de la exención de impuestos, primero, ¿cuál es la razón por la cual podemos exentar el impuesto sobre la renta en la venta de una casa? Y fíjate que el legislador, al momento de pensar en la venta de una casa, pensó que pues, uno vende su casa por alguna necesidad, ya sea para pagar una deuda o para comprar otra casa, para mejorar la casa o para tener liquidez. Entonces, cuando la exposición de motivos del legislador dice que cuando se vende una casa habitación es un acto esporádico y accidental. Y el gobierno no lo considera como una actividad de lucro, porque solo vamos a vender para comprarnos una nueva o si estamos en una situación complicada económicamente, para pagar deudas o algún tratamiento de alguna enfermedad o por dar algunos ejemplos. Y así el mismo gobierno nos indica los requisitos que debemos cumplir para que se considere exenta la casa habitación. De acuerdo, entonces cuando la actividad de una compraventa se realiza de una manera esporádica, ¿verdad? Que no es el negocio de la persona estar vendiendo inmuebles, es cuando podemos exentar el impuesto sobre la renta en una casa habitación. Es correcto, así es. Licenciado, ¿y cuáles son los requisitos que se deben de cumplir para exentar el impuesto sobre la renta? Bueno, el artículo 93, fracción 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dice que la casa habitación del contribuyente, siempre que el monto de la contraprestación obtenida no exceda de 700,000 UDIs, es decir, más o menos como 4,492,000 pesos, la transmisión que se formaliza ante notario público, la exención estará exenta siempre y cuando declare bajo protesta de decir verdad que no haya vendido una casa durante los últimos 3 años inmediatos anteriores a la fecha de la enajenación, de que se trate el contribuyente no hubiera enajenado otra casa habitación. Es decir, que esté exento siempre y cuando no haya vendido una casa en los 3 últimos años, estará exento del pago del impuesto sobre la renta. Esto lo declarará bajo protesta de decir verdad, ante el fedatario público y ante quien protocolice la operación de compraventa. De acuerdo con el artículo 155 del impuesto sobre la renta, para efectos del artículo 93, fracción 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dice que las personas que pretendan vender su casa habitación deberán acreditar ante fedatario público que formalice la operación, que el inmueble objeto de esta operación es la casa habitación del contribuyente.
y dice que con cualquiera de los documentos comprobatorios que se mencionan, los cuales los voy a mencionar, los voy a leer aquí, siempre que el domicilio consignado en dicha documentación coincida plenamente en su caso con alguno de los elementos fundamentales del domicilio del bien inmueble enajenado, utilizados en el instrumento correspondiente, y el fedatario público haga constar esta situación cuando formalice la operación. ¿Cuáles documentos son esos, Arturo? Pues sería la credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral que esté vigente, es decir, con la credencial del elector que venga a nombre del vendedor o vendedores y que venga el domicilio del inmueble que se pretenda enajenar. También nos establece que con los comprobantes fiscales de los pagos efectuados por la prestación de servicios de energía eléctrica o telefonía fija, no mayores a 3 meses. O sea, que sea el último recibo, normalmente. Algunos notarios tienen el criterio que te pedirán, por ejemplo, los últimos 6 meses, pero es cuestión de criterios. Ahí yo con el último recibo, que venga con un comprobante fiscal, o sea, que venga con el CFDI en la parte de atrás, ¿sí? Con tu RFC o el CFDI, que es el comprobante fiscal digital vía internet y con la cadena digital. También hay otra posibilidad de exentar, que son con los estados de cuenta que proporcionan las instituciones que componen el sistema financiero o por casas comerciales o de tarjetas de crédito no bancarias. Es decir, si tú tienes estados de cuenta que te llegan a ese domicilio que pretendes vender, que se supone que es tu casa habitación, con esos recibos, con el último de estados de cuenta, también puedes vender siempre y cuando vengan a tu nombre, de tus ascendientes o descendientes en línea recta consanguínea o de tu cónyuge. Por otro lado, ¿cuáles otras serían? Serían las tarjetas de crédito no bancarias. Por ejemplo, estados de cuenta de Sears, las nuevas fábricas. Bueno, ya no existen las nuevas fábricas. Liverpool. Ajá. Siempre y cuando venga así una tarjeta domiciliada en el inmueble que se pretenda vender, con eso estarás exento. Y también, como te lo recomendé, dicha documentación tiene que venir a nombre del contribuyente, o sea, del vendedor en este caso, o a nombre de sus ascendientes, papás, o descendientes en línea recta consanguínea, hijos, nietos, o de mi esposa, o del esposo. Solamente así, bajo esos esquemas, se puede exentar el impuesto sobre la renta. De acuerdo. Entonces, primero tenemos la oportunidad de exentar el impuesto sobre la renta en una casa habitación cada 3 años. ¿Es correcto? A través del INE, siempre y cuando venga la dirección exacta del inmueble que se pretende enajenar. Y que esté vigente. Que sea vigente, y alguno de estos recibos que comentas, que puede ser la luz, el teléfono o alguna tarjeta de crédito de una cadena comercial con ese domicilio. O estados de cuenta bancarios. También, de acuerdo. ¿Por qué no es válido un recibo de agua, licenciado, para exentar el impuesto? Porque la ley, así como lo comentamos en el artículo 155 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, ahí te establece qué servicios. Antes sí te aceptaban el gas, por ejemplo. Ok. Ya lo eliminaron de esos requisitos, o sea, de los documentos para exentar. Y la ley nos indica que deben ser los comprobantes efectuados por la prestación de servicios nada más, de energía eléctrica o telefonía fija. Ojo, telefonía fija. De acuerdo. No de celulares. Ajá. Tiene que ser telefonía fija. O sea, si me llega uno de Telcel, y que ahí viene, pues es telefonía móvil. Y la telefonía fija va fijada, pues va ligado al inmueble, ¿sí? Porque ahí está estático el inmueble, de eso tiene su razón de ser, ¿no? Claro. ¿Y se puede exentar el impuesto sobre la renta en locales comerciales o terrenos? Es una pregunta frecuente de nuestros clientes. No, la ley no establece, únicamente en casa habitación, porque estos pueden considerarse una actividad económica con fines de lucro. O sea, un terreno lo vendo con fines de lucro, un local comercial con fines de lucro.
y realmente a lo mejor puede ser por alguna necesidad, pero el legislador o nuestras autoridades fiscales consideraron que no podrías exentar ese tema, que nada más el beneficio lo tienes cuando vendes tu casa habitación. Tu casa habitación. Entonces, ¿qué sucede, licenciado, en una casa que cuenta con un local comercial? ¿Se puede exentar el impuesto sobre la renta? ¿Qué sucede en esa situación? Cuando el uso de suelo es mixto, es decir, hay casa habitación en ese inmueble y hay local comercial, normalmente lo que se hace es la parte de la casa habitación proporcionalmente se saca una regla de 3, lo puedes exentar y la parte del local comercial deberás pagar tu impuesto sobre la renta. Ese no hay por dónde exentar el 100%. Únicamente se pagaría sobre la parte proporcional del local comercial. Muy interesante, muchas gracias. Ahora, por ejemplo, en una casa pequeña que fue construida en un terreno amplio, digamos 1000 metros cuadrados y la casa tiene 100 metros cuadrados, ¿qué sucede? ¿Se exenta? ¿Se puede exentar la operación del impuesto sobre la renta? Exentaría nada más, a ver, por ejemplo, tú estás poniendo aquí un ejemplo que una casa de 100 metros está construida en un terreno de 2000 metros. Pues obviamente el legislador, porque antes te voy a decir que abusábamos de las cosas, ¿no? Se vendía un inmueble de 3 hectáreas, ahí había una casa y decían vendo mi casa habitación y pues se exentaba las 3 hectáreas. Entonces, claro, el legislador realmente quiso limitar la superficie del terreno, limitar la superficie de la construcción. Es decir, no se puede exentar solamente la parte proporcional de los 100 metros. Dice, de acuerdo al artículo 154 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, dice que se considera la casa de habitación del contribuyente, comprende además la superficie del terreno que no exceda de 3 veces el área cubierta por las construcciones que integran la casa habitación. En este ejemplo es más grande el terreno con la superficie construida, por lo que no se puede considerar casa habitación. Ajá. Es decir, como la casa nada más abarca 100 metros, únicamente puedo exentar de los 2000 metros, por decir, 300 metros. De acuerdo. Y el excedente voy a pagar impuestos sobre la renta. Muchas gracias. Y, sí, por ejemplo, los inmuebles comerciales, por ejemplo, una oficina o un local, ¿a qué tipo de impuestos están sujetos? Mira, en el caso de locales comerciales, oficinas, una fábrica, un hospital, un edificio comercial de oficinas, además de la escrituración y el ICR a cargo del vendedor, porque el impuesto sobre la renta, pues obviamente es a cargo del vendedor. Ajá, que se supone que es la utilidad que obtiene el vendedor por la venta de ese inmueble. Pero además, el comprador tiene la obligación de pagar el impuesto al valor agregado, es decir, el IVA. Y ese es en el orden siempre del 16% sobre el valor de las construcciones, es decir, nada más sobre las construcciones, no sobre el suelo. Es decir, si una casa vale 1000 pesos y el terreno vale 200 pesos, sobre 800 pesos se calculará el impuesto sobre la renta, porque ese sería sobre las construcciones los 80 pesos o 800 pesos y sobre eso se calcula el 16%. El 16%.